Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Todos, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en este momento me dispongo a predicar tu bendita y poderosa palabra. Úsame en beneficio de tu pueblo. Úsame en beneficio de tu iglesia, Señor. Que podamos ser edificados. Oh Dios mío, que la sabiduría tuya, Señor, esté en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que podamos ser edificados a través de tu palabra. En tu nombre, mi Dios. En tu nombre, Dios mío. Amén y amén. Estén cómodos, por favor, mis queridos hermanos. Hoy seguimos hablando acerca de la serie Vida Nueva. We're going to continue preaching about the series New Life. Y es mi deseo que comprendamos la dimensión de la salvación. And it's my wish for you to understand the dimension of the salvation. Y yo sé que vamos lento, yo sé que vamos poco a poco. And we know that we're going slowly, step by step. Pero no quiero que nos pase lo que le sucedió a un joven pastor que enviaron a una vereda por allá lejos. But I don't want the same thing to happen like a pastor who went far away. Entonces la primera dominical And the first Sunday school, se levantó y se puso así en pie. he got up and stand up. Y dijo: hermano, yo vine aquí con hermenéutica. And he said, brothers, I'm here with a lot of study, Vine con exégesis. with a deep study. Tengo estudios de amartiología. I have a lot of knowledge. Tengo estudios sobre todas esas ciencias. And I have studies about science. Y una ancianita se puso en pie. And an elderly person got Le up dijo: tranquilo, pastor, que yo también tenía esa misma cantidad de enfermedades y Dios me sanó. and said, don't worry, pastor, I also have the same illnesses. Más que sonar demasiado elaborados, es mi deseo que podamos comprender la palabra It de is my Dios. wish for you to understand the ¿De word qué of me God. sirve hablar una cantidad de conceptos muy teológicos que hay que hacer un estudio para entender los conceptos? What use is good to give a deep study when we don't understand. Pero nos vamos como vinimos. And we go the same way. Así que vamos paso a paso en el nombre del So we Señor gotta go step by Jesús. step in the name of Jesus. Y la idea es que disfrutemos de la vida nueva. And the idea is for us to be joyful about the new life. Hace 15 días hablamos de que Jesús es el Cordero de Dios. 15 days ago, we talked about the Lamb, Jesus being the Lamb of God, Que quitó el pecado del mundo. that washed away the sins of man. Pero ahí nos surge una pregunta. But a question comes up. El Señor vino a la tierra, quitó el pecado del mundo. The Lord came to earth and washed away sin. ¿Qué sucede después? What happens after? ¿Qué viene después en la vida de una persona que quiere aceptar a Jesús? What happens after to a person who has accepted Jesus Christ? Porque el Señor quitó el pecado del mundo. Because Jesus washed away the sins. Pero si no hay algo adicional, las personas siguen pecando. But there is nothing additional to people. They continue sinning. Así que como el Señor hizo una obra perfecta, So just as God did a perfect work, hoy vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento. today we're going to talk about the new birth. Es una enseñanza que nos permite entender la obra de Dios en las personas. It's a study that allows us to understand God's mind. Cuando yo entiendo cómo funciona la obra del nuevo nacimiento, dejo de forzar a la gente.
When I understand how the teaching of the Word of God works, I stop putting pressure on people. Dejo de tratar de ponerle reglas a la gente. I stop putting rules on them. Póngase aquello, Wear this, quítese lo otro. take that off. Si quiere ser salvo, haga esto, haga aquí, haga allá. If you want to be saved, do this and do that. Pero si la persona no ha tenido o no ha experimentado el nuevo nacimiento, But if the person has not had that experience with a new birth, solamente serán actuaciones externas. so it's just going to be something external. Y lo que el texto que acabamos de leer, And the verse that we just read, Jesús dijo, Jesus said, si quieres ver el reino de Dios, if you want to see the kingdom of heaven, tienes que nacer de you nuevo. have to be you have to be born again. Y ese nacer de nuevo And that being born again, significa nacer desde arriba, it means to be born from heaven. ser engendrado desde arriba. You need to be born from heaven. Y se refiere a la transformación espiritual. And it's a spiritual transformation Escúcheme bien, inmediata y permanente. immediately and permanently. La obra que Dios hace a través del nuevo The nacimiento work that God makes through being a newborn es una transformación inmediata y permanente en la vida de la persona. is an immediate transformation in your life. Y es la palabra de Dios la que hace ese efecto. And it's the word of God that does that. La vida nueva comienza pues con un nuevo nacimiento. The new life starts with a new birth. Como la vida natural empieza cuando una persona nace, Just like natural life starts when somebody's born, la Biblia dice que aquí el que está en Cristo nueva criatura the es. Bible says whoever is in Christ is a new person. Así que tuvo que haber nacido de nuevo. So you who are born again, Tiene que haber nacido. you have to be born. ¿Y por qué será necesario que nazca? And why is it necessary to be born? Porque el problema del hombre Because man's problem is radicaba en que aunque él sabía los mandamientos de Dios, that even they knew God's commandments, se los memorizaba. he memorized them. Usted lea Deuteronomio, You can read Deuteronomy. ellos lo decían al levantarse, They said it at the beginning of the day. al ir por el camino, Go on the road al acostarse, at bedtime. todo el tiempo recitando la palabra, All the time they were repeating the same words, pero no podían cumplirlos. but they could not accomplish it. Conocimiento no quiere decir poder cumplirlos. Understanding doesn't mean being able to accomplish it. Aunque sabían cuáles eran los 10 mandamientos, no los podían cumplir. Even though they knew the 10 commandments, but they could not put them in practice. Eso es lo que sucede hoy en la vida de las personas. That's what happens today in people's life. ¿Usted cree que la persona que miente sabe que está bien o está You mal? think that people who lie understand that it's good or bad? Él sabe que está mal, They know it's bad. pero de todas maneras But anyways, lo hace. they do it as well. El que es infiel sabe que actuar con infidelidad está mal, The unfaithful, when he knows that it's not good to be unfaithful, y sin embargo lo hace. even though they do it. Así que tener conocimiento no significa que lo pueda actuar So así. having the understanding doesn't mean that they put it in practice. Porque el problema del hombre no radicaba o no radica en las cosas externas. Because man's problem is it doesn't dwell about the external things. El problema del hombre radica en el corazón, It's about what's in the heart. que dice la Biblia que siempre está de continuo al mal. The Bible says that it's always going down. Y eso que lo lleva al mal es lo que lo lleva a pecar y a ofender a Dios siempre. And whatever brings us to go down makes us sin all the time. Entonces Dios, sabiendo eso, So God, knowing that, hizo una promesa muy hermosa. He made a great promise. Ezequiel 36:25. Ezekiel 36:35. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto significa What does it mean?
que Dios prometió that God promised que algún día el hombre recibiría agua that someday man would receive water que le purificaría, that will purify it, pero no limpieza exterior como hacían los judíos, but not a cleanliness of the external body, no limpieza de sus manos, not the cleanliness of their hands, sino purificación del alma. but purification of the soul. Porque el hombre tiene un problema, Because man has a problem. y es que siempre su corazón va de continuo al mal. Is that his own heart is always going searching for bad things. Así que la única forma que el hombre puede tener para poder seguir al Señor es que le cambien el corazón. So the only thing to turn to God is to have a new heart. Porque el corazón natural siempre va a ser lo malo. Because natural hearts will always tend to do the bad things. Y dice la Biblia que la carne siempre está en contra del espíritu. And the Bible says that the flesh is always against the spirit. La única manera que el ser humano tiene para tener vida nueva es que le cambien el corazón. The only thing that mankind can do to have a new life is to change their heart. Y Dios prometió que algún día quitaría ese corazón de piedra And God promised that one day He would take away that heart made of y stone. pondría un corazón de carne. He would put a heart made of flesh. Y ese corazón de carne no significa otra cosa sino un corazón sensible a la palabra. And that doesn't mean but just to put a sensible heart in the man's heart. Y además de cambiarles el corazón, Besides doing that, también prometió que pondría su espíritu dentro He said that he would put His spirit in them. para que el espíritu nos guiara así poder ser fieles. So the Spirit can guide us to be faithful. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. That's what Jesus told Nicodemus. Nicodemo era un fariseo principal He was a principal among the Pharisees, y buscó a Jesús. and he sought the Lord. Juan 3:3. John 3:3. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, Jesus told him, I truly tell you, que el que no naciere de nuevo if you're not born again, no puede ver el reino de Dios. you will not see the kingdom of God. Puede ser buena persona, Could be a person, puede ofrendar, they can do offering, puede ser buen hijo. can be a son, Escúcheme esto, puede estar bautizado, could be baptized, pero si no ha nacido de nuevo, but if you're not born again, no puede ver el reino de you Dios. cannot see the kingdom of God. Y eso es algo interesante, That's something interesting. nacer de nuevo. Born again, Nicodemo estaba pensando en términos humanos. Nicodemus was thinking of human Dijo, terms. ¿cómo puedo nacer siendo viejo? How can I be born again being old? Ni modo que entre por segunda vez en el vientre de mi mamá. I can't get into my mother's womb again. Pero Jesús lo está llevando a la parte espiritual. But Jesus was bringing him to a Y le spiritual dice, part. el que no naciere del agua y del espíritu. And he told him, if you're not born from water Y and lo spirit, repite otra vez, no puede entrar en el reino de Dios. cannot go to the kingdom of God. Si una persona If a person no nace de arriba, is not born from heaven, no es engendrado por Dios mismo, God is not with them, no puede ver el reino de Dios. cannot see the kingdom of God. Y algunos dicen, no, es que nacer del agua es el bautismo. Some people say being from water is the baptism, Y el espíritu, pues el Espíritu Santo. and the spirit is the Holy Spirit. Pero tenemos un problema. But we have a problem. Porque hay hermanos muy amables, muy queridos, There's brothers that are very kind. que ven a otra persona y le dicen, vea, usted lo que necesita es bautizarse. They see other person and they said, what you need is the baptism. Usted bautícese y verá que ese deseo de pecar se le va. They say if you get baptized, the willingness to sin will go away. Bautícese y se le arregla la vida. Be baptized and your life will be settled. Pero el bautismo no cambia el corazón. But the baptism doesn't change the heart. Usted puede ser bautizado, You can be baptized, pero su inclinación a pecar sigue siendo la misma. but your heart going to the bad things will stay the same. Porque el bautismo es para perdonar pecados, Because the baptism is to forgive sins, no para cambiar el corazón. not to change the heart. Y entonces cuando a una persona le dicen, usted bautícese que se le arregla la vida, So when somebody tells another person, if you're baptized, your life will be settled, él claro, se emociona y dice, pues bautíceme 5 veces entonces. and they go, oh yeah, go ahead, and I want to be baptized 5 times. Pero sale y sigue teniendo las mismas inclinaciones. But they still have
same inclinations in their heart. Sale y sigue teniendo el mismo deseo de hacer el mal. They still have the desire to do bad things. Porque el bautismo no es para cambiar el corazón. Because the baptism is not to change Cuando your heart. dice que es el que nace del agua, If you're born from water, se refiere a otra cosa. it refers to another thing. Hay una anécdota que yo creo que usted la puede conocer, pero me encanta para explicar la diferencia. There's an anecdote that you may know, but I like to explain it. Acerca del nuevo nacimiento y el bautismo. About the new birth and the baptism. Resulta que hay un joven, There's a young man, los hermanos que le he dado clase bautismal ya se la deben saber. those that have received this study may already know it. Imagine que hay un joven que es cleptómano. There's a young man that is, ¿Alguien sabe qué es cleptómano? ¿Qué es un cleptómano? Es una inclinación, es casi como una enfermedad que toma lo que no es de él. is somebody that has that illness, we can say, that takes away from other people. Incluso hay terapias para eso porque es algo muy fuerte en algunas There's personas. therapy for that because it's very strong on some people. Y resulta que el cleptómano So you have to take, llega a una joyería he goes to a jewelry. y ve un anillo grande, bonito, He sees a big ring, nice ring. y lo toma y se lo lleva. He takes it and takes away. Y el dueño lo ve por las cámaras. And the owner sees him by the camera. Dice, ay, este señor, este muchacho, And he goes, oh, this young man. sí, él tiene un problema de cleptomanía. And he's got this problem. No, dejémoslo que se lo lleve. So let him leave. Ah, embarrada, yo conozco la mamá de él. I know his mom. A los 2 meses el mismo cleptómano vuelve a la joyería 2 months later, he returns to the jewelry. y esta vez se lleva un collar grande de oro. This time he takes a collar of gold. Y otra vez lo ven por las cámaras, Señor, se lo está llevando. He sees him again from the cameras and he's going away with it. Dice, ay, sí, no. Bueno, pues eso me lo paga el seguro, que se lo lleve. And he goes, the insurance will pay, so let him take it. Una tercera vez él vuelve y ya se lleva gran cantidad de A third cosas. time he comes in, he takes a lot of things. Entonces el dueño de la joyería So the owner of the jewelry, lo llama y le dice, bueno, venga para acá. he calls him up and says, come here. Yo sé que usted me ha robado 3 veces. I know you stole from me 3 times. Y yo sé que usted tiene un problema. And I know that you have a problem. Si yo a usted le pago If I pay to you un lugar donde vayan, donde usted quede recluido y le ayuden a superar la cleptomanía, ¿usted iría? a place where you can go and get better without problem, would you go? Él diría, uy, claro, sí, señor, yo Yes, quiero I would ir. go. A mí me da vergüenza lo que me pasa. I'm ashamed what's happening to me. Y claro, se va 3 meses. So he goes 3 months. Y a los pocos días ya después dice, Señor, So a few days later he comes back and says, gracias, thank you. me sirvió. Ya no tengo ganas de robar. I don't have that sensation to steal Uy, anymore. no, la cleptomanía se me fue, gracias. Problem went away, thank you. El dueño de la joyería The owner of the jewelry le dice, muy bien, told him very well, pero usted me debe $200,000. but you owe me some money. Se le curó He cured el deseo de robar, the desire of stealing, pero aún tenía una deuda. but he had a debt. Así que el hombre que viene al Señor So whoever comes to the no Lord, solamente necesita not que only le that he quiten la naturaleza pecaminosa. needs to change that heart, Ese es el nuevo nacimiento. that's the newborn. Pero también necesita que le perdonen la deuda. But he also needs for his debt to be Ese es el forgiven. bautismo. That's the baptism. El bautismo en el nombre de Jesús Baptism in the name of perdona Jesus los pecados forgives all y el sins, nuevo nacimiento and the new birth cambia el corazón para dar una nueva vida en heart Cristo to give you Jesús. a new life in Jesus Christ. Primera de Pedro, capítulo 3, 1 Peter chapter 3, dice el verso 21, verse 21. y póngale bien atención, y sobre todo los hermanos que están que son recién bautizados, márquenlo bien ese nos, Please porque underline de this pronto lo verse. embolatan. It's very important. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice que no salva, dice nos salva. No quitando las inmundicias de la carne,
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así que el nuevo nacimiento, el bautismo, So the new birth, the no baptism, quita las inmundicias. it doesn't take away the sin. El bautismo no es una nueva conciencia delante It de gives Dios. you a new mindset. Porque el nuevo nacimiento no es un rito. Because the new birth is not a ritual. No es haga esto y ya va a suceder. Do this and this will happen. El nuevo nacimiento es el resultado de la palabra de Dios. The new birth is the result of the word of God. Primera de Pedro 1:23. 1 Peter 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Así que lo que genera en la persona una nueva creación, un nuevo corazón, una nueva persona es la So palabra what de gives a Dios. person a new heart is the word of God. En ese contexto, In that context, el agua es símbolo de la palabra de Dios, the water is a symbolism of the word of God. porque tiene la capacidad de limpiar las impurezas del ser humano, Because it has the capacity to clean the impurities of the human meat. que fue el tema que hablábamos el It's a miércoles. theme that we were talking about the other Y day. el efecto de la palabra de Dios en alguien es sobrenatural. The effect on someone about the word of God is supernatural. Yo llevo toda mi vida asistiendo a la iglesia, toda. I have all my life assisting to church. Y ver cómo una persona llega por primera vez a la iglesia And seeing a person coming to the church for the first time, y tiempo después está completamente transformada. and later they're completely transformed. Y no me refiero a la parte física. And I'm not only talking about the physical aspect. Su mirada cambia, His vision changes. su manera de hablar cambia, His manners to talk change. su manera de responder cambia. His manner to answer to people change. La familia dice, oiga, yo no sé qué le The pasó. family said, I don't know what happened. Allá le lavaron el cerebro, dicen. He got brainwashed. Diga, no, no solo el cerebro, me lavaron completico. Not only my head, but they washed me all. La palabra de Dios tiene ese poder de transformar, de limpiar el interior de la persona. The word of God has that power to clean internally. Pero la palabra también lo confronta. La palabra al pecado, cuando es predicada, lo deja desarmado. The word of God, when it's preached to the sin, it shakes. Y empieza a convencerlo de pecado, de justicia, de juicio. And it starts to convincing about justice, judgment. Y cuando una persona cree la palabra de Dios When con somebody fe, believes in the word of God with se produce en medio o dentro de él el nuevo nacimiento. the new change, it starts to happen. Llega un momento en el cual la palabra de Dios hace un nuevo ser en la persona. There's a moment that it makes a new person in you. Pero el proceso de gestación, eso es como cuando nace un niño. But the process is when a baby is born. El proceso de gestación viene desde tiempo atrás. The process is way back, Desde el momento que empieza a escuchar la palabra. from the time that he starts Donde le listening to the inquieta. word of God, understands Al it. principio le incomoda, At the beginning, it's kind of uncomfortable. otras veces no quiere ir, Sometimes doesn't want to go. a veces le parece aburrida, Sometimes it's boring. otras veces se siente confrontado y le da mal genio, Sometimes it's confronted by the word of God. pero luego la palabra lo empieza a alinear But the word of God starts to y light him up. empieza a sentirse, "Oye, es que yo soy pecador, And he says, I'm a sinner. es que yo tengo que arreglar mi vida con Dios, I have to settle my life with God. es que tengo que trabajar en mi I salvación." have to work towards my salvation. Y ahí es cuando dicen, como la multitud le dijo a Pedro, ¿qué tengo que hacer para ser That's salvo? where the other crowd mentioned to Jesus, what do I need to do to be ¿Qué saved? convenció a esa multitud? What changed in that crowd? La palabra The de word of Dios. God. Y esa transformación en la vida de las And personas that transformation in humankind, lo hace solo la palabra. only the word of God is possible to do that. En ocasiones nosotros queremos ponerle leyes a la gente, Sometimes we want to put rules on people. pero si la gente no es tocada por Dios, If people are not touched by God, perdemos el tiempo. we waste our time.
¿Sabe qué dice Santiago 1:18? You know what James 1:18 says? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra. We were born again with the word of God. Las personas que aquí vienen a escuchar la palabra no se entregan por mi oratoria People who come here to listen to the word of God is not because of me o por cualquiera que predique aquí. or for any other one that preaches over here. Es porque el Señor siempre respalda su It's palabra. because God always backs up His word. Lo que debo hacer yo como predicador What do I need to do as a preacher? es organizar correctamente el mensaje de la cruz Is to organize very good the teaching about the cross. para que sea efectivo en la vida de las It's personas. effective on people. Y dice el versículo 8 de San Juan 3: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie Nobody puede ver lo que está sucediendo en la vida de alguien. can see what's going on, what's happening. in Alguien que somebody está else's life. escuchando la palabra de Dios. Somebody that is listening to the word Usted of no God. sabe cómo, You don't know how. usted no sabe cuándo, You don't know when. usted no sabe en qué medida, You don't know in what measure. pero la palabra de Dios empieza a hacer el efecto. But the word of God is Pero la starts to palabra make de an Dios effect. empieza a orar en alguien. Y cuando usted acuerda de esa persona, viene llorando sus pecados y se entrega al Sooner Señor. or later, you'll see that person coming to the altar. A mí me encanta una parábola de Jesús, I like a parable about Jesus. que él dice que el reino de los cielos es como un hombre que sembró la semilla y se fue a dormir. He said about a man who planted a seed and he went on. Y al otro día se levantó y ya había crecido. And the next day he got up and he had already grown. ¿Qué fue lo que hizo el sembrador? What happened to the people who planted the seed? Plantar la semilla. Plant the seed. El resto, The rest milagroso. is a miracle. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. He doesn't know where he comes from or where Así he's es going. todo aquel que es nacido del Espíritu. That's about somebody who's been born again. Y este lo podemos unir con Eclesiastés 11:5, And we can unite this with Ecclesiastes. que dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nunca menosprecie cuando alguien esté escuchando la palabra de Dios. Do not neglect when somebody's preaching. No, eso en él no pasa nada. Nothing's going to happen. Yo la conozco. I know her. El Señor la conoce más y le está hablando a través de la palabra. And God talks. Y through está the word of haciendo God. la obra en la vida y está God is transformando. doing wonders through the word of God. El que de verdad escucha la palabra con fe, The one who truly believes in the word of God. el que confía en la palabra de Dios, Dios empieza a obrar algo The one glorioso. who's got faith in the word, God starts working on them. En últimas, todo se resume. El éxito de la vida cristiana se resume en si he nacido de nuevo o no. The success about Christian life is about being born again. Usted escucha hermanos que dicen: ay, hermano, ay, no, es que este evangelio es muy duro. People can say the gospel is too hard. Señor, si no me ayudan me voy a caer. If you don't help me, God, I'm going to fail. Y entonces va mirando: ay, viene una mujer, yo mejor no la miro. So when a woman goes by, you can say, I'm not going to look at her. Y entonces va por la calle y ve: ay, no, porque yo soy cristiano, soy And you cristiano. go walking on the street and you say, I'm a Christian. Sería una tortura vivir una vida cristiana It could así. be a torture living like that. Nos tocaría ser como los fariseos sangrantes, We would have to be like the Pharisees. ponernos algo en los ojos Put something on our eyes y caminar sin que nadie nos vea, y eso sí, estrellarnos con todo. and walk and crash against something there. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, When somebody is born again, el Señor le ha cambiado el corazón.
God has changed. Le da un corazón sensible a la palabra de Dios. They have a sensible heart towards the Word of God. Claro que sigue teniendo deseos, claro que sigue teniendo tentaciones. Still have desires and temptations. Pero dice, no, yo he decidido seguir a But Cristo. you say, I have decided. Yo he decidido, yo amo al Señor y Él me fortalece y me ayuda. And He strengthens me and He helps me. Y voy hacia adelante porque Él es bueno I'm conmigo. going forward because He's good with me. Primera de Juan 5:1. 1 of John 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ojo que estamos hablando del nuevo nacimiento y de nacer desde arriba, de ser engendrados desde arriba. Talking about being born again from heaven. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta How can we find out que una persona ha nacido de nuevo? if somebody has been born again? Porque ama al Señor. Because they love God. ¿Y sabe qué dice la palabra? ¿Cómo nosotros podemos notar si alguien ama a Dios o no ama a Dios? And you know how can we tell if somebody loves God or not? Jesús dijo, si me amáis, Jesus said, if you love me, ¿qué dice? Guardad mis keep my mandamientos. commandments. Así que yo me doy cuenta para mí mismo que he nacido de nuevo. So I know about myself that I've been born Si los again. mandamientos no me son incómodos. If the commandments are not a burden on me. El salmista dijo, oh, cuánto amo yo tu ley. The psalmist say, oh, how I love your law. Son mi delicia todo They're el my tiempo. delight. Cuando alguien ha nacido de nuevo, When somebody has been born again, no practica el pecado. doesn't practice sin. Primera de Juan 3:9. 1 of John 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido. He cannot sin again De Dios. because he's born from God. Pero entonces yo tuve una dificultad con este texto, I had a difficulty with this verse. porque yo decía, Señor, yo creo que yo sí he nacido de nuevo, I would say to myself, I think I've been born again. pero dice que no practica el pecado, But he says not to practice no sin. puede pecar. Cannot sin. Ay, Señor, y yo sí he pecado después de bautizado. Lord, I've sinned since I've been baptized. ¿Quién después de bautizado ha vuelto a pecar? Who after being baptized has sinned? No, todos, anticos. All of them, saints. ¿Quiénes hemos vuelto a fallar después de bautizados? Entonces, ¿cómo adecuar que no practica el pecado, que no puede? So how can we say not to practice sin? How can we? La clave de este texto la tiene, no practica. The key about this verse El is not pecado. to practice sin. No tiene una práctica diaria del pecado. Doesn't have a practical Cuando estábamos life en el sinning. mundo, When we were, ofendíamos a Dios y ni cuenta nos dábamos. we were offending God Todo el all the tiempo time. ofendiendo, no nos daba nada y seguíamos y seguíamos y seguíamos We kept practicando offending el God, pecado. practicing sin. Pero quien ha nacido de nuevo, But whoever is born again, claro que se equivoca, you can, falla, you can fail, pero ya no tiene una práctica. but you don't have that practice anymore. Al contrario, le duele en el corazón. On the contrary, it Y hurts dice, in your heart. Señor, yo no quiero seguir ofendiéndote, por favor, Says, perdóname. God, I don't want to offend you anymore. Please Señor, forgive te he me. ofendido, por favor, ten misericordia de mí, perdóname. God, I've offended you. Please have mercy on Lo me. que antes ni le interesaba, Before it didn't care about. ahora la palabra de Dios es como un martillo que le dice, no estás bien, Now the word of God Tienes is que like a hammer arreglar. on them. has nacido de Dios. You've been born again. Y dice Salmo 119:11, And Psalm 119:11 says, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amen. Esa es la clave, hermano, That's the key, my brother, para no pecar. for not to sin. Conocer la palabra de Dios, Knowing the word of God. tenerla grabada en la mente y en el corazón. Have it embedded on our hearts. Guardar la palabra de Dios en la mente es lo que me va a permitir recordar la palabra en el momento de la tentación. Keep it or the word of God in our minds will remind me not to sin. Les he contado que estoy estrenando carro. I've told you that I bought a car. ¿Sí?
Pues sí, me di cuenta que tiene un sensor. So I found out he has a sensor. Cuando pongo reverso, When they put it on reverse, me sale la cámara the camera y yo voy shows, dando para atrás, para atrás, and I para go back atrás. and back, Y cuando está cerca empieza a pitar. and when it's close, it starts to beep. Y empieza ese pitico. Y cada vez que usted se acerca más, Every time you get closer, suena más fuerte. it sounds even louder. Y yo estaba pensando So I was thinking, que así funciona la palabra de so Dios. the word of God is the same. Si usted la tiene grabada en su mente y en You su have corazón, it embedded in your heart, se va acercando el momento de pecar the moment of sinning gets y closer, empieza a sonar el and it sensor. starts beeping. Cuidado que la palabra de Dios careful. dice esto. The word of God Cuidado says que la this. palabra de Dios dice aquí. Careful, the word of God Cuidado says que la this. Biblia dice esto, Bible says esto, this esto, and esto. En mi corazón he guardado tus dichos In my heart, I've saved your word, para no pecar so contra I ti. don't sin against you. ¿Cómo nosotros podemos llevar una vida cristiana de verdad ejemplar? How can we carry a Christian life exemplary? Salmo 119:9. Psalm 199. ¿Con qué limpiará el joven su camino? How can you clean the road Con guardar tu palabra. to keep? Entre más palabra de Dios tengas, más hablarás de ella. Entre más palabra de Dios tengas guardada en la mente, más hablarás de ella. The word of God you have in your mind, the more you will talk about it. Porque es una fuente que empieza a limpiarte por dentro todo el tiempo. Because it's a fountain that starts cleansing you every time. Las redes sociales, lo que escuchas, lo que ves, trata de como de ensuciarte. Social media, they try to put a stain on you. La palabra empieza a limpiar The word of y a God starts to limpiar clean you y a limpiar. and clean you. Esta es la insistencia de que escuches la palabra, That resistance from not to listen to the word of God, de que vengas al servicio, to come to the service, que escuches el sermón. to listen to the preaching. Él se lo decía a los hermanos hace un momentico, el pastor no tiene deseos de volverse youtuber subiendo los podcasts al grupo. I was telling to the group, the pastor doesn't have a desire to become a YouTuber. El deseo es que podamos escuchar la palabra y fortalecernos en ella. The idea is to preach the word of God and strengthen us by that. La Biblia dice que la palabra de Dios convierte el alma. The Bible says that the word of God converts the soul. Cuando alguien tiene palabra de Dios en su vida, Somebody has the word of God in themselves, se le nota. you can tell. San Lucas 6:45. Luke 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo vas a hablar palabras de bendición si todo el tiempo tienes dentro How can you otra talk información? good things if you don't have anything good in you? You have other information. ¿Usted sabe cómo diría donde Jesús hubiera estado en esta época? You know what would Jesus say if he would be living at this time? Por la abundancia del algoritmo de tus redes sociales, Because the social media abundance, te conoceré. I will know you. ¿Sí sabe cuál es el algoritmo de las redes, no? Porque el algoritmo empieza a entender lo que usted más le gusta, lo que usted más busca, lo que usted más se interesa. The algorithm about social media sites is that they start to know you, what to do. Si usted un video no le interesa y lo pasa en un segundo, el algoritmo lo va quitando. If you don't like a video and you toss it away, the AI knows. Pero si usted tarda de 3 segundos en adelante, And if you see it more than 3 seconds and more, el algoritmo dice, uy, le gusta. the algorithm is going to Mandémosle más de ese mismo tema. Puede ser deporte, It could be sports, puede ser libros, me imagino. books, Puede ser citas bíblicas, it could be Bible verses, como puede ser desnudos, it could be naked, como puede ser groserías, it could be nasty como things, puede ser problemas políticos. it could be political topics. Lo que diga tu algoritmo es lo que tienes dentro. What the algorithm says is what you have inside. Póngase a pensar usted, ¿cuál es el algoritmo? ¿Qué tipo de contenido me está enviando a mí? Think about it. What is the algorithm? What kind of information is he sending to you? Si una persona que no te conoce ve tu algoritmo, Sees your algorithm dice, uy, esto parece que es de un cristiano. and sees, they're going to say, this is belongs to a Christian person. O dice, uy, quién sabe quién será esta persona. And they could say, I don't know who this person is.
por tu algoritmo. for your algorithm. De la abundancia de tu algoritmo habla la boca. The abundance of the algorithm, that's what you talk. Se nota en los comentarios. You can tell about the comments. Se nota en lo que tú le das me gusta en redes. It's about what you like in the social media sites. Se nota en la información que tú le das me gusta. It tells about the information that you like. Filipenses 1:6. Philippians 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El poder de la palabra de Dios The power of the Word of God es lo que tiene la capacidad de transformar la vida de nosotros. has the capacity of changing our lives. Usted imagine cuando Jesús llegó donde Zaqueo. You know when Jesus came to Zacchaeus, Zaqueo, bájese que necesitamos hablar. come down, we need to talk. ¿Usted cree que Jesús le dijo, usted es un ladrón, usted se ha robado esto, se ha robado aquello? You think Jesus told him you're a bad person, you stole? ¿Qué hizo que Zaqueo dijera, no, ¿sabe qué? Si yo he robado a alguien, What Zacchaeus did, if I stole from someone, medio conchudo el hombre. Dice que si he robado a alguien y era jefe de los recaudadores de impuestos. Claro que había robado. he said if I stole from someone, of course he had Dijo, se lo regreso cuadruplicado. I will return it 4 times. ¿Pero qué hizo eso? What made that? La palabra. The Word. Estar en contacto con el maestro. Be in contact Eso with the Master. transformó su vida. That changed, Eso lo hizo una transformed his nueva life. persona. He made him a new person. Quien ha nacido de nuevo no toca andarlo motivando. Who's ever been born again, they don't need motivation. Quiere todo el mundo, todo el tiempo estar en la presencia de Dios. They always want to be in the presence of God. Quien ha nacido de nuevo es una persona afable, es una persona que cumple el mandamiento o que cumple el fruto del Espíritu Santo en su vida. Es Whoever is being notable. born again, they have the fruits of the Holy Spirit. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? And what is the fruit of the Holy ¿Me Spirit? lo recuerdan, por favor? Please remind me. Amor, Love, gozo, joy, paciencia, patience, benignidad, bondad, goodness, fe, faith, mansedumbre, humble. templanza. ¿Y cómo termina el texto? Porque contra tales cosas Against all these things, no hay ley. there's no law. Quien ha nacido de nuevo Whoever has been born again, se le nota en su vida. you can tell in their life. Hermano, My brother, respóndaselo usted. answer to yourself. Hoy no vamos a hacer paso al altar. We're not going to invite you to the altar today. Quiero invitarlo a que usted por favor esté en pie. I want to invite you to please stand up Y usted mismo hable con el Señor ahora. and you can talk with God yourself. Y le pueda decir, Señor, You can say, my Lord, parece ser que necesito nacer de nuevo. it looks like I need to be born again. Señor, necesito más palabra tuya en Lord, mi I vida. need more of your word. O por el contrario, usted dice, Señor, de verdad siento que todo lo que ha venido sucediendo en mi vida es nuevo, es especial, es glorioso. Siga por ese camino. Truly, what's been happening to me, all these good things, I'm going to continue in that way. Pero qué bueno que usted pueda decirle, Señor, But it's good to say, my Lord, necesito más de tu palabra. I need more of your word. Necesito más de ti cada I día. need more of you every day. Señor, necesito que obres un milagro I en mi need to vida. work on me a miracle. El milagro más grande que alguien puede experimentar en su vida Something that somebody can experiment in their life es que el Señor quite ese corazón de piedra is that God takes away that heart y ponga un corazón sensible a su palabra. and put a sensible heart in your life. Que le pueda decir, Señor, haz un milagro en mí. That they can say, God, do a miracle in me. Señor, yo quiero experimentar el fruto del I Espíritu. want to experiment the fruit of the Holy Spirit. Yo sé que mi carácter es I difícil know that my character is tough. y si quizás es que no he nacido de nuevo. And maybe I haven't been born again. Señor, yo tengo tanta facilidad para pecar contra ti, Sinning is so easy against you, pero necesito que tú por favor obres en mi vida. but I need you to work on my life. Señor, yo necesito God, I de need ti. of you. Recuerda que dijimos que la obra del nuevo nacimiento es un milagro que Dios puede obrar instantáneamente en alguien. Remember that the Word of God can do a miracle instantaneously on you. Usted puede salir de aquí siendo diferente.
You can go away from here being Usted a puede different salir de aquí siendo una persona con una perspectiva diferente. person with a different perspective of your faith. Que su familia ni lo conozca porque dice, oiga, ¿qué le pasó? Family cannot recognize you. What happened? Ha nacido de nuevo. Born again. Que el Señor pueda hacer esa obra en alguien en esta. God can do that work on you today. Alguien quiere hablar con el Señor en esta tarde Let's talk with God y today. puede decirle, Señor, yo quiero experimentar ese nuevo nacimiento. God, I want to experiment that new. Señor, yo quiero que tú hables a mi I vida. want you to talk to my life. Señor, yo quiero obedecer tu I palabra. want to be obedient. Oh to you. Señor, y que tu Espíritu Santo So your spirit me guía a toda verdad can guide me on all truth. y que pueda ver el cumplimiento de tu palabra en mi vida, So I can Señor. see the fulfillment of your word. in Yo my quiero life. ver tu reino, Señor. I want to see your kingdom of Yo God. quiero ver tu reino, I Señor. want to see your kingdom Y of necesito nacer de nuevo. God. I need to be born again. Y hermano, yo creo y sé que hay muchos de nosotros que ya hemos nacido de nuevo. And I know that a lot of us have been born Que le again. podamos decir, Señor, ayúdame a serte fiel. So you can say, God, Ayúdame a help me to be amarte cada día faithful. más. Help me to love you every day. Ayúdame a ponerte siempre de primero en Help todo. me to put you first Que in my tu life. palabra no sea un consejo, que tu palabra sea un edicto. So the word cannot be just words, Que but yo action. obedezca siempre, Señor. So I can be obedient all the time. Necesito de ti, Dios I mío. need you,